Primero, ¿cómo se llega a la fotografía? ¿Cómo es que tú llegas a la fotografía? Yo no sé en caso de otra gente. En mi caso, yo siempre fui una apasionada de la fotografía. Tengo la impresión de que desde siempre, desde la fotografía de arte además. Yo siempre era la gente que llegaba a los museos, estuviera en los museos donde estuviera, y lo primero que averiguaba es si había alguna muestra fotográfica, y era lo primero que me iba a ver. Para mí la fotografía es fascinante como consumidor de arte. Bueno, es una muy buena pregunta. Alberto Serrés, en primera es la persona que yo más he querido en la vida. Y ahí te estoy incluyendo todo. Padre, madre, hermano, amigos, hijos que no he tenido. Para mí él fue todo. Fue una feliz coincidencia, porque era una gente, encontrarse con él fue una feliz coincidencia para mí, porque era una gente que podía volar a la altura en que yo volaba. Y no estoy diciendo que yo sea nada del otro mundo, lo que estoy diciendo es que estoy muy chiflada y no todo el mundo, no todas mis parejas han podido igualarse a mi nivel de chifladura, ¿de acuerdo? Él pudo. Y me secundó en cosas existenciales, en asuntos existenciales, íntimos, profesionales, muy locos. Y fue conmigo, subió conmigo y aceptó todas mis barbaridades. Además de que era una gente talentosísima, que era un gran poeta, que era un buen escritor, que era una gran persona. Para mí lo más importante es que es la pareja más satisfactoria que tuve nunca. Pero además es la única persona con la que pude convivir tanto tiempo. Él acabó siendo como mi gemelo, como mi hermano, es decir, para mí Alberto Serrés por encima de todo mi hermano, de acuerdo, una hermandad muy incestuosa, pero para mí él por sobre todas las cosas mi hermano, mi familia, mi país, mi nación, mi clan. Mi vida hubiera sido completamente distinta si yo no hubiera conocido a Alberto Serrés. Y si él no hubiera aceptado estar conmigo, pues yo fui quien lo cortejó y le caí atrás y lo enamoró. Para mí, Alberto Serrés fue la mitad mía. Cosa que cuando Alberto dejó de existir, pues fue a la mierda completamente. Y me ha tomado más de 10 años reponerme de eso. Ahora es que estoy empezando a respirar un poquito más. Con más libertad, después de no tenerlo. ¿Cómo llegué a la literatura? Yo nací en una casa que estaba llena de libros, con un padre fanático de la lectura y una madre que leía muchísimo. Un padre que pensaba que lo máximo era ser escritor, y que me influyó obviamente. Y crecí leyendo libros para adultos, algunos libros para niños, pero casi todos adultos. Mis padres decidieron en un momento dado que ya que yo leía tanto, y estoy hablando de mis 7 o mis 8 años, que ya que yo leía tanto no debería leer ciertos libros que ellos tenían en la biblioteca. ¿Y qué hicieron? Todos los libros que les parecía que yo no debía leer los pusieron en la parte de arriba de un closet. Para mí fue perfecto, porque cada vez que iba a leer yo me subía en una silla y me iba a buscar un libro allí. Leyendo esos libros prohibidos, entre comillas, me leí cosas maravillosas a los 7 y los 8 años, desde el Marqués de Sade hasta la Venus del Armiño, el Kama Sutra. Me leí maravillas en esa época. Toda la vida por haber que podía estar prohibido para un niño gracias a mis padres. Entonces, pero me pasaba una cosa como lector. Y yo era un lector muy ávido y muy indiscriminado, como son los lectores muy jóvenes. Nadie me contaba las historias que yo quería oír. Es decir, yo me veía en muchas de esas historias, pero las historias no estaban correctamente hechas para mí. No encajaban en mi universo personal. Nada encajaba en mi universo personal. Es decir, ubícate, te estoy hablando de la Cuba de mis 7, de mis 8, de mis 10 años.
en fin, no quiero abundar en cosas, en temas desagradables. Y además yo crecí la primera parte de mi infancia en Centro Habana, frente a J. Valle. Ya, claro. Pero la adolescencia la pasé en un pueblo de campo, que era donde tenía mi padre la casa que construyó y donde él trabajaba. Entonces, bueno, yo no encajaba con nada, yo siempre he sido un bicho rarísimo y no tenía nada que ver con mi mundo. Y los libros que leía tampoco me retrataban, casi, pero no llegaban a... Y entonces empecé a escribir cosas muy eróticas, eso es lo más maravilloso del mundo. ¿A qué edad? Dios mío, a los 7, a los 8 años, porque para mí además el erotismo siempre ha sido algo primordial en mi vida. Para mí, Eros es sagrado, absolutamente. Para mí, Eros no es algo para divertirse, me choca mucho además cuando lo leo por ahí. Para mí es algo trascendental y algo que de algún modo, o de todos modos, nos eleva a un nivel de conciencia en el que podemos percibir la divinidad. Tal vez suena muy ridículo esto que estoy diciendo, porque las palabras no describen casi nunca este tipo de cosas como no quería decirlo. Pero así que para mí es lógico que yo empezara escribiendo erotismo y cuasi pornografía infantil a esa edad. Y ya de ahí después seguí escribiendo. Obvio, no le enseñaba lo que escribía a nadie. Ya después empecé escribiendo prosa, pequeñas historias. Después empecé a escribir poesía muy mala, como a los, qué sé yo, era muy joven, 13, 14 años. Y bueno, hasta el día de hoy no dejaba de escribir, no paraba de escribir. A ver, yo me cuento historias todo el tiempo. Yo me acuesto a dormir y me cuento una historia antes de dormir. Yo tengo como un abuelito o una abuelita interna que se sienta conmigo y me cuenta una historia. No son historias para contarle a nadie, pero a mí me duermen, a mí me satisfacen. Yo necesito historia. ¿Qué cosa es la ciencia ficción? Yo casi no leo ciencia ficción ya, tú sabes. Antes leí muchísima. En mi juventud leí muchísima ciencia ficción. De la buena y de la no tan buena. He dejado de leerla. Para mí la ciencia ficción es una forma de hablar sobre la sociedad y el ser humano a partir de una historia de corte fantástico. Que puede tener elementos tecnológicos o no. Qué sé yo, bueno, de hecho, sigo viendo cine de ciencia ficción, eso sí. Mis 3 películas favoritas de todos los tiempos son Matrix, la primera parte, El Quinto Elemento, que me encanta, y 12 monos. Son 3 películas de ciencia ficción. Blade Runner me apasiona, la he visto 400 veces. Es decir, me gusta cuando a partir de la ciencia ficción se hacen parábolas sobre el destino del hombre y se puede filosofar. El resto me parece bastante malito casi siempre, ¿no? Porque lo que pasa es que la tecnología, es decir, meter la ciencia y la tecnología en la literatura es jodido. Porque la ciencia y la tecnología que siempre te dejan atrás. A los 5 años de todo lo que tú dijiste es viejo, todo lo que tú anunciaste o produciste es viejo. Y no todo el mundo es Julio Verne, que se adelantó tanto tiempo a cosas que aún siguen siendo atemporales, ¿no? Okay, pero sin embargo, cuando en tu juventud la ciencia ficción fue algo más que eso para ti. Shiralar es una fantasía heroica con elementos de ciencia ficción, es decir, va más allá de la ciencia ficción. Y yo debo haber estado intoxicada después de leerme El Señor de los Anillos y esas cosas. En aquella época, que para mí es muy respetable, sigue siendo uno de los libros que me encanta. Pero tampoco se deja influir por las lecturas que tiene en ese momento, que te digo. Yo nunca tuve una cámara antes. Es decir, mientras viví en Cuba no tuve una cámara porque tener una cámara que era analógica en esa época además, y no tener un laboratorio donde preparar las fotos, donde revelarlas, era una miseria. Ahora, el tipo de foto que a mí me interesaba, yo no podía llevarlas a revelar en una tienda, porque me hubieran metido presa. Entonces, no fue hasta que llegué a los Estados Unidos que pude tener mi primera cámara, que además me la regalaron, y era la cámara vieja de alguien. Entonces... ¿Por qué te hubieran metido presa con esa fotografía? Porque yo quería hacer desnudos, por ejemplo, desnudos masculinos, que hasta ahora no he podido hacerlo,
porque no hay muchos tipos que se presten a que uno los saque desnudo. Entonces, y el desnudo femenino a mí no me interesa particularmente. Tal vez hubiera podido hacer desnudo femenino. Lo que tengo ahora es una cámara semiprofesional, creo, no sé si es profesional del todo, pero igual con un lente que no es gran cosa. Ahora, yo pienso, y siempre he pensado, que lo importante no es la cámara, lo importante es la persona que está detrás de la cámara. Obvio, mientras una mejor cámara tienes, mientras mejores lentes tienes, mejores cosas sacas. Pero de pronto tú te encuentras gente, qué sé yo, Mapplethorpe, que con una camarita de mierda de a 3 por kilo te sacaba maravilla. Y te das cuenta que lo importante es el ojo del fotógrafo y lo que el fotógrafo tiene en la cabeza. Además, a mí no me interesa decir cosas con la fotografía. A mí no me interesa hacer periodismo con la fotografía. Lo hay y es muy bueno el que hay, cuando es bueno. A mí lo que me interesa es otra cosa. Es capturar atmósfera. Es capturar momentos. ¿Y sabes qué es lo más terrible, lo más jodido de todo? Que por lo común son momentos incapturables. Pero queda constancia de que esa atmósfera existió. No sé, puede que suene un poco raro, pero para mí entrar a los Estados Unidos marcó un hito en mi vida, y te voy a decir por qué. No por los Estados Unidos, sino porque llegué a un lugar que para mí fue muy especial en todo sentido. Por razones históricas, por razones personales. Llegar a California, pero llegar específicamente a San Francisco y los alrededores de San Francisco, Kensington, que es muy bello, Berkeley, los alrededores de la universidad, el barrio viejo de Berkeley, todo lo que tiene que ver con la bahía de San Francisco. Para mí esa es una ciudad santa, esa es mi ciudad santa, esa es mi Roma, entre comillas. Para mí fue entrar en un estado emocional puro, muy puro, un estado emocional que rayaba con lo místico, es decir, todo lo mística que yo puedo ser, a mi estilo, a mi manera. Y yo sentí en un momento dado que no me bastaba escribir sobre eso, que yo necesitaba captar cosas de las que estaba viendo, que yo necesitaba captar atmósfera que estaba viviendo. Y me daba cuenta que la fotografía no era suficiente, porque la fotografía no te da el sonido, porque la fotografía no te da el movimiento, porque la fotografía no te da el aliento del momento en el que vas caminando por una calle a mediodía y te tropiezas con un ciervo que está comiendo al lado de una acera, está comiendo el jardín de alguien y te mira con la inocencia más absoluta y no se mueve porque sabe que tú no le vas a hacer daño, cosas así. O llegar a un pueblo donde todo el mundo es hippie y todo el mundo vive en marihuanado. La fotografía no capta eso, pero de alguna forma, aunque yo no fotografiara eso, yo quería recoger la magia que flotaba alrededor de esas cosas, porque además yo en California no fotografié algún que otro gato, pero no fotografié ni animales ni personas, no hice retratos, no me atrevía, es decir, estaba como que muy reciente todo, no me atrevía, me parecía que era casi sacrílego hacerlo. Por cierto, que hay cosas a las que yo no le saco fotografía, porque me parecen un sacrilegio. ¿Cómo qué? No sé, un amigo me trajo aquí, me llevó en Miami a ver esos árboles antiquísimos que están en el sitio de golf, en el parque de golf, ¿cómo carajo se llama eso? Que son esos árboles súper antiguos, gruesos, y me llevó a tirar fotografías. Y yo me moví entre los árboles y le dije, yo no puedo sacar fotos de esto. En primero tenía que pedirles permiso y hacerles una ofrenda, yo no vine preparada para esto. A esto no se le puede sacar una foto, es demasiado antiguo. Es como, no sé, es como, tú no vas a sacarle una foto a un santo, a un eremita, así como así, ¿no? Esto requeriría un ritual. A mí cuando me preguntan, yo suelo decir que soy pagana. Una forma tonta de decir algo que, de algún modo, es decir, yo creo en un camino espiritual. Y creo en la profunda espiritualidad del ser humano. Es decir, yo no comulgo con los ateos. Me parece respetable su postura, cada quien sabe lo suyo. Pero igual, asimismo no creo en las religiones y me parecen nefastas. Todas y cada una de ellas. Lo cual no quiere decir que me vaya contra ellas todo el tiempo. Me voy contra lo que tienen de malo. También son algo respetable.
siempre y cuando ayuden a la gente. Y por lo común ayudan a la gente más pobre de espíritu, a la gente más jodida, a la gente que está enferma, a la gente terriblemente inculta, pero como institución me parece que son altamente reprobables, anti-espirituales. Esa es mi postura. Y por lo demás yo creo en todo. Cuando digo en todo, es en todo. Yo soy animista. Yo hablo con esa mata todos los días, hablo con el árbol de mango que está afuera y le agradezco cada vez que me da un fruto. Y salgo y lo saludo, porque me parece que es lo menos que puedo hacer con un tipo que me está dando mango, ¿me entiendes? Es decir, yo creo en la sacralidad de todo lo que existe, de las cosas buenas e incluso de las cosas malas. Y creo que el mundo es infinitamente más rico para el que sigue un camino espiritual personal que para el que se suscribe a una religión, sobre todo cuando es una de estas religiones que ya están petrificadas, que son cosas muy antiguas, muy asquerosas, muy políticamente asquerosas. ¿Tú crees que hay algún parámetro que sea confiable en el ser humano y que no sea el hedonismo? ¿Tú crees que algo más allá de la satisfacción del ser? No, creo que coincido contigo. Tal vez antes no, pero ahora sí. Es decir, después de ver a la muerte tan de cerca, de nuevo, porque la he visto montones de veces, pero después de verla por última vez, la muerte a mí siempre me enseña cosas muy interesantes. Es una relación muy jodida, muy estrecha, muy antigua, pero muy enriquecedora. Creo que sí. Creo que el único camino que tiene el ser humano es por medio del placer de la belleza, del placer de la integración. Yo creo mucho en la integración. Para mí, integración es una palabra sagrada. Integración en todos los órdenes de la naturaleza, integración en todo sentido. Me parece que en la integración está el secreto de todo. En integrar una y otra parte y hacerlas complementarias, las partes que normalmente son opuestas. Es decir, que la vida de uno sirva para descubrir las cosas que descubrieron los sabios de Atenas, me parece fabuloso, ¿no? Y es un poquito vergonzoso también. No, chica, Estás descubriendo el agua tibia. pero es genial descubrir el agua tibia.